Hola a todos, gracias por unirse a la charla hoy con Pablo Bujía. Hablaremos de qué pasó en el mes de abril y también qué pasó desde enero a la fecha. Hemos visto que el SPY bajó cerca del 4% en lo que va del año, la verdad tuvo sus caídas y también sus saltos estos últimos meses. También los bonos han bajado de rentabilidad, pasaron de rendir 4,60 a 4,30 en los últimos meses. Y también el oro, que hasta ahora era un activo estable, seguro, subió cerca del 30% en estos últimos 4 meses. Entonces la pregunta es si ya es momento quizás de hacer la venta del oro y tomar ganancia, y también si la SPY quizás pueda llegar a nuevos máximos en los próximos meses. ¿Por qué te parece a ti? Bueno, Francisco, muchas gracias y a la gente de Engochea y todos los que se unieron hoy por ver esta presentación. El título me lo pusieron la gente de Engochea para un poco hacerlo interesante. Si el S&P volverá a los máximos este año, voy a intentar responderlo. Pero muy interesante hoy, Francisco, cuando estaba viendo la presentación anterior, que en realidad fue el 27 de febrero, o sea, fue antes del Día de la Liberación, y las especulaciones que uno hacía en ese momento de lo que puede hacer la guerra comercial y que yo decía que el mercado no se lo estaba tomando en serio, ¿no? Y después tuvimos esa corrección de más de un 15% en semanas y una recuperación totalmente de vuelta a los precios del día de pre al anuncio de tarifas. O sea, realmente en un mes y algo pasó de todo, ¿no? Entonces, todo lo que yo temía en ese momento pasó, pero ya volvimos a foja cero prácticamente. Entonces, es impresionante la volatilidad y la rapidez del mercado, ¿no? Esa era mi primer pensamiento hoy cuando preparaba la charla. Entonces, nada, y en ese momento bastante de los riesgos que marcaba ocurrieron. El refugio del oro se veía como bastante evidente. Eh, la verdad que se fue dando, pero después la recuperación que vino después fue casi tan abrupta como la caída, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de un poco contar esa historia y ver cómo sigue y cómo sobre todo posicionarnos en mercado de este estilo, que son muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Entonces, como siempre, primero, para ir contando un poco la historia, vamos a hablar un poco de la parte macro, de algunos números macro y temas políticos para después ir a mercado y después cerrar con conclusiones y un posicionamiento. Primero para ver dónde nos deja un poco todo lo que pasó con Trump, que el 2 de febrero, perdón, el 2 de abril tuvo esos anuncios extremos en cuanto a aranceles y después de eso estuvo retrotrayendo gran parte de eso. Creo que es una buena conclusión lo que saca el Fondo Monetario Internacional, que sacó estos datos la semana pasada, o sea, ya tiene intentó incorporar lo que sería el nuevo orden mundial en cuanto a comercio internacional, ¿no? Y la verdad que no hay así una perspectiva brutal en el sentido que sí marca una desaceleración en lo que es la economía de Estados Unidos. Empezamos el año con gente que esperaba entre 2 y 2,5 de crecimiento para este año. Hoy en día el Fondo Monetario lo está ubicando en 1,8, se parece bastante a lo que está diciendo las reservas federales en sus últimas proyecciones. Europa sigue con un crecimiento bastante bajo, y la zona que sigue mostrando mayor dinamismo es Asia, pero con una China que este año crecería un 4 según el fondo, en vez del 5 que ellos apuntan. Y siempre la estrella que venimos viendo de hace bastante tiempo, que es India con un 6,2. Pase lo que pase en el mundo, Latinoamérica nunca logra superar ese crecimiento del 2%, esa promesa continua.
Pero bueno, la primera lectura del Fondo Monetario, digamos, no es dramático, pero cuando uno vamos a ver trimestre a trimestre lo que puede pasar en Estados Unidos, la película no es tan lineal, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? El gráfico de abajo, de la línea verde y la línea roja, lo que muestra es la divergencia que hay entre los datos duros que salen, lo que se llama hard data, y, o sea, los datos de ventas, de producción y todo lo que es soft, que es en base a encuestas tipo PMIs o confianza del consumidor. Y hay una gran divergencia en esto. ¿Por qué es esto? La mayoría de los datos económicos que estamos viendo hoy son hasta marzo. El único dato que nos llevó un poco adentro de abril fue el dato de empleo del viernes. Pero ese dato de empleo, que lo llaman reporte de abril, en realidad son datos que se juntan hasta el 12 de abril, así que son solamente 10 días de impacto de tarifas, si uno quisiera, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy los datos duros todavía no están midiendo de forma grosera o de forma plena lo que son el impacto de tarifas, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a veces las encuestas que ya incorpora expectativas, por ejemplo, la del consumidor que mete expectativas inflacionarias, que están subiendo bastante, entonces eso ya muestra. Aparte en el hard data también hay otro efecto, y es que por tarifas hubo mucho adelantamiento de compras. Por ejemplo, pues vamos a ver de importaciones antes que de las tarifas, de vehículos, porque sabían que les iba a impactar bastante. Entonces son números que no son muy sólidos, ¿no? O no son muy reveladores. Hay ciertos datos de alta frecuencia, como los pedidos de seguros, pedidos de subsidios para desempleados, que eso no viene mostrando como que hay un aumento de desempleados. Ese dato es semanal, por eso es algo que nosotros seguimos. Pero un poco concluyendo, yo creo que sí, esa data soft que estamos viendo de encuestas se va a reflejar en peores números en los números duros, ¿no? Entonces, en el primer trimestre vamos a ver que en medio zafamos, el segundo y hasta el tercero puede ser un poco más complicado en cuanto al tipo de datos que recibamos. Y entonces, algo que sí mostré muchas veces, que es este índice, el segundo gráfico a la derecha, que es el índice este de sorpresas económicas que elabora el Citi. La línea verde, que es la que más sube, es que los datos en China vienen siendo mejor de lo esperado. Cuando sube o está arriba de cero es porque el dato es mejor de lo esperado y lo contrario cuando es negativo. Estados Unidos había tenido una mejora en sus datos, pero los últimos datos vienen decepcionando. Y Europa, que venía con un pensamiento muy negativo y muy recesivo, viene un poco mejor. De hecho, el otro día salió el Producto Bruto por el primer trimestre, que fue 0,4 contra 0,2. Estamos hablando todavía de muy bajos crecimientos, pero sí que muestra un poquito más dinamismo de lo esperado y también con esta expectativa de que Alemania aumente su gasto en defensa, si bien, bueno, la parte política, hoy Merz no sacó, no salió bien las elecciones, así que, bueno, todavía el liderazgo político en Alemania está un poco cuestionado, pero se debería alcanzar en algún momento en los próximos meses. Lo que sí es claro, y esto lo adelantamos aquella vez cuando hablamos, es que la incertidumbre es un factor clave en el deterioro económico que vemos hoy en Estados Unidos y que vamos a ver en los próximos trimestres. Porque realmente todavía no están muy acomodados. Ayer reportó Ford y en sus expectativas él trataba de explicar lo que iba a poder importar. El 20% de los autos que venden en Estados Unidos los importa, que iba a tratar de no importar desde China, que iba a comprar algunas cosas localmente. No recuerdo exactamente el número, pero era algo así como 1.500 millones de dólares que le va a costar acomodarse al nuevo impacto de tarifas. Y eso, que Trump, con el tema aranceles de autos, lo que dijo es que no iba a haber una duplicación. Si pagaste sobre el acero y el aluminio, no vas a volver a pagar sobre lo que importas de autos. Entonces, la verdad que es una complejidad para el consumidor, para el empresario,
para el importador, para el exportador. Estos acuerdos bilaterales, aparentemente Japón e India están saliendo rápido, pero el resto se puede atrasar muchos meses y en el caso de China hablan de años. Algo que Besen dijo que los aranceles que se habían puesto China y Estados Unidos mutuamente era insostenible. Lo que trato de explicar con esto es que es muy difícil tomar decisiones de consumo y de inversión con este tipo de escenario. Me causó mucha gracia ese primer gráficos eh, no sé, desde el día que entró Trump, eh, primero pone una tarifa, después pone otra, después la cambia, después la vuelve a cambiar. Y esto no es solamente de China, sino que se refleja lo mismo con otros aranceles, como dije antes, el tema automotrices, porque después de la bomba que tiró el 2 de abril, que no tiene ningún sentido económico lo que hizo, porque fue absurdo los cálculos de las tarifas recíprocas, hemos tenido dichos y contradichos permanentes. De hecho, todavía no tenemos claro si China y Estados Unidos están negociando y con quiénes están negociando, porque cada uno dice algo diferente todas las mañanas. Entonces, la verdad que esto no es gratuito, no es gratuito. Por más que hayamos bajado de ese primer impacto del Día de Liberación con un impacto de tarifas de 20 tanto, casi 25% y que ahora tenemos esperanzas que esa tarifa se acomode más en un 10%, siguen siendo niveles altos y que todas las partes necesitan acomodarse y ver si se lo pasan al consumidor, si se lo va a comer el importador o el exportador, ¿no? Digamos, realmente está lejos de ser claro y depende un poco de producto a producto o de sector en sector, depende de la elasticidad del consumo, qué tan necesario es ese bien y del poder de negociación del pricing power o o la competencia eh, que tenga cada sector, para entender bien los perdedores y los ganadores. Entonces, lo que se vio en el Producto Bruto del primer trimestre, que es ese gráfico de líneas que tiene un círculo sobre esa parte celeste, es que obviamente en el primer trimestre se adelantaron muchísimo importaciones ante la imposición de tarifas. Entonces, si bien el Producto Bruto salió menos 0,3, 4,8 negativo fue el impacto del comercio, de las importaciones netas, o sea, más importaciones que exportaciones. Y por otro lado, lo que a mí me interesa, porque es el motor de Estados Unidos, que es el consumo, ese sí creció un 1,8%. Y ese vino bien, como también lo mostró la semana pasada en el dato de PCE de consumo personal, que también crecía mejor de lo esperado. Entonces, el consumidor está bien y uno no puede leer mucho más en este número de PBI realmente, e interesante, ya salió la expectativa, que yo también la he mostrado otras veces, la expectativa para el segundo trimestre que elabora la Fed de Atlanta con los diferentes datos, esto lo hace semanalmente y cuando salen datos, entonces se va moviendo todo el tiempo, pero es un buen reflejo y la pegó bastante con el primer trimestre de lo que van mostrando los datos económicos. Acá lo más gracioso es el rango de estimaciones, ¿no? Que van desde más 2,3% más o menos hasta -1. O sea, no tenemos ni idea. Sí, sí. Eh, ¿Y cuándo Paula, empezaríamos a ver un salto en la inflación producto de estos aranceles? Que el próximo mes, dentro de 2 meses, ¿cuándo veríamos ese salto en la inflación? Mira, ya algo se vio o se está viendo, porque el dato de PC de inflación realmente no viene bajando, viene anualmente estancado en un 2,3, un 2,8 si miramos el subyacente, que es el que mira la Reserva Federal. Pero vos cuando ves encuestas PMI, tanto manufacturas como servicios que vieron ayer, y esto lo contestan los productores, perdón, los gerentes de compras de las empresas, ya están reportando un aumento de costos alto. O sea, ya se están anticipando al aumento de tarifa y ya están incorporando a precios una posible tarifas. Entonces yo creo que ya algo, el último dato de PCE ya lo registraba. Ahora vamos a tener la inflación de abril pronto, en las próximas semanas. Ahora te digo, tengo acá el calendario, me tendría que fijar cuándo es la semana que viene. El 13 tenemos la de abril.
yo creo que esa ya va a reflejar algo, porque ya las se fueron anticipando porque esperaban algo. Obviamente después fue mucho peor de lo esperado. Igualmente, recordemos eso, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recordemos que para un economista, inflación no es un solo salto de tarifas, ¿no? De una sola reflejo, sino que es un aumento constante. Hay gente que te dice que puede ser esto de tratar de, este proteccionismo te puede llevar a una inflación más permanente que transitoria. Eso es, todavía está un poco bajo discusión. En términos, si querés, de libro de economía, es el impacto de una sola vez. Pero bueno, sí es claro dos cosas. Uno, que algún impacto vas a tener y que no vas a bajar al 2% de la Fed este año probablemente. Y dos, mañana tenemos la Reserva Federal. eh, la verdad que la Reserva Federal se va a tomar su tiempo a estar tranquilo. Cuando a Recortes, Powell, olvídate, claro, sí, cuando sí. a Powell lo apuran entre el desempleo, que el otro día, el dato del viernes salió muy bien, sigue en 4,2, la creación de empleos es relativamente buena, como te digo, los pedidos de seguro de desempleo no están aumentando de forma grosera. Cuando uno mira todo eso, Powell se va a tomar su tiempo. Y hoy, cuando a él lo apuran con su doble mandato, con estos datos de laboral, él está haciendo mucho énfasis en la parte inflacionaria y que necesita ver. Con lo cual se va a tomar su tiempo y ese es un gran riesgo para el mercado. Porque después te va a mostrar lo que el mercado espera y que tal vez Powell puede que no haga el delivery, ¿no? O sea, que seguramente quizás que no haya recortes durante mucho tiempo, ¿no? Este año. Sí, ahora lo están, mañana olvídate, es casi cero la probabilidad, están poniendo un 40% para junio y eso viene bajando con los datos económicos. Por ejemplo, el otro día de empleo que salió bien, la verdad es que eso bajó de 60 a 40 rápidamente, lo están empujando a julio y vamos a ver, ¿no? Lo que es claro es que si se siente incómodo con la inflación, un 5% tal vez de desempleo no lo empuja a bajar tasas. Entonces puede tomarse su tiempo. Obviamente por eso no es casualidad que Trump ponga presiones políticas a la Fed todos los días. Ahora no lo dice contra Powell, sino que lo dice contra todos los miembros. Bueno, los miembros tal vez pueden convencer a Powell de bajar la tasa. O sea, esa fue la última cosa que dijo Trump, que vos recordás el descalabro que hizo Trump cuando insinuó que lo quería echar a Powell. La tasa de 10 años se disparó, ¿no? Y Besant tuvo que saber decir, no lo queremos echar. Porque es algo que también yo he comentado acá. Es muy interesante. El otro día escuchaba, veía un podcast, una entrevista que le hicieron a Besant apenas asumió en la Casa Blanca y las explicaciones que él daba, ¿no? Él decía, a mí me preocupa la tasa de 10, no que lo que da la Reserva Federal, porque es a la que me financio. Después de todo el descalabro que vimos con el tema de la guerra comercial, la tasa no bajó. Sí bajó el dólar, que es algo que querían, pero no bajó la tasa. Entonces, imagínate decir algo en contra de Powell, los bonistas, que los llaman los bond vigilantes, la tasa empezó a subir y empezaron a decir, no le vamos a echar a Trump. Si bien esa suba de tasas también estuvo relacionado, como yo les he mandado en algunos comentarios, con un desarme de algunas posiciones por parte de los hedge funds, ¿no? Eso que se llamó basis trade. Pero bueno, también entendiendo un poco la lógica, el 2 de abril lo que salió fue un disparate a nivel de tarifas, eran niveles nunca vistos en años, en décadas. ¿Y por qué después Trump fue retrocediendo, no? Y fue retrocediendo por razones muy lógicas que uno hubiera pensado que alguien se las hubiera contado antes. Pero se ve que no, es como que yo creo que la gente de comercio, si bien Besant es un tipo muy preparado y que sabe más o menos lo que hace, la gente de comercio, yo no sé si no le hizo un buen dossier o qué a Trump, pero la verdad, muy ingenua toda la postura y muy soberbia la postura de Trump de decir, me van a necesitar y van a venir a negociar lo que yo quiero y van a poner plantas en Estados Unidos. Cuando de otro lado pensarían, no sé dónde van a quedar tus aranceles y no sé si estás en 4 años. Con lo cual las decisiones de inversión que toman 18 meses y que son billones de dólares, es mucho más que lo que un presidente hace en tarifas, ¿no? Entonces, eso por primera medida, pero cuando uno mira en el primer gráfico ese de JP Morgan, es interesante qué porcentaje
las exportaciones son del Producto Bruto de los diferentes países y cuánto van específicamente a Estados Unidos. China, hoy las exportaciones es un 15% de su producto. China cambió mucho su economía desde el primer mandato de Trump cuando empezó a poner tarifas. No solamente acomodó sus exportaciones que vayan a otros países asiáticos, inclusive a México se trianguló exportaciones, cosa de que su balanza comercial siguió siendo muy positiva, inclusive con Estados Unidos, sino que aparte redujo o cambió su estructura económica, menos exportaciones y más consumo interno, y más servicios y menos bienes, que es lo que hace toda economía que se va desarrollando. Japón, nuevamente, tampoco estaba súper impactada. México y Canadá, obviamente sí. Por suerte salieron bastante bien parados y se respetó bastante de lo que es el ex-NAFTA, el acuerdo comercial. Ahí lo complicado es Europa, que es una economía muy abierta, al 40%, que si bien lo que exporta a Estados Unidos no llega al 10% de sus exportaciones, de su Producto Bruto, igual es bastante. El problema es que si China empieza a redireccionar productos, puede molestar lo que es la economía europea, ¿no? Corea del Sur también tiene bastantes exportaciones, aunque eso, eh, bueno, de repente está muy concentrado en algunas cosas electrónicas. Pero una de las razones entonces por la cual la negociación cambió es porque realmente, sobre todo con China, el poder de negociación de Trump era mucho menor de lo que él pensaba o le explicaron. Entonces Xi Jinping lo esperó. Y el segundo gráfico te lo explica aún más. ¿Qué es lo que Estados Unidos importa de China? Míralo, es la, es la barra marrón. Computadoras, electrónicos, manufacturas, o sea, mucho de lo que tenés en cadenas de suministro de Estados Unidos y cosas de mucho valor agregado que te va a tomar tiempo reemplazarlas. ¿Qué es lo que Estados Unidos le exporta a China? Que esas son las barras celestes. Está bien, tenés algo electrónico, que es lo que se estaban peleando de perdón, de Nvidia, si exporta qué chips, etcétera. Pero después es mucho commodities, ¿no? Alimentos. Eso es fácilmente reemplazable, o de commodities o de petróleo. Por ejemplo, es gracioso, pero cuando se ven los últimos datos, lo que Estados Unidos, perdón, hoy China redujo muchísimo sus importaciones de petróleo desde Estados Unidos y aumentó muchísimo lo de Canadá, porque un barril de petróleo se parece mucho a otro barril de petróleo, mientras que los productos electrónicos que le exporta China a Estados Unidos son mucho más complicados de reemplazar. Entonces, esto también creo que cambia un poco el chip en la negociación de lo que es Estados Unidos. Obviamente que China quiere llegar a un acuerdo con la principal economía del mundo y por supuesto está diciendo que está dispuesto a bajar ciertas tarifas, pero ambos lados están bastante duros en la discusión y no es tan claro que Estados Unidos sea el único que tiene el poder de negociación. Por eso es gracioso, el gran negociador que era Trump, usaba esto de método de negociación, desde el 2 de abril lo único que hacemos es ver que retrocede en las cosas que dice. Inclusive, antes de decir que estaba negociando con China, por un tiempo, por un tiempo temporal, o sea, por un temporario, también sacó lo que es las tarifas a electrónicos, porque alguien le hizo el cálculo que el iPhone que salían $500 iba a salir 900. Entonces, no me acuerdo exactamente los números, pero una cosa así. Entonces, estas cosas, viste, son las que hicieron recalcular. Y la parte muy interesante también, la tercer factor es en la última columna, que es el factor político. Trump perdió popularidad desde que comenzó su mandato, ese es el primer gráfico, pero más preocupante aún, yo creo que te he comentado que yo antes no le daba mucha importancia al soft data, porque está muy influenciado por la grieta entre demócratas y republicanos. Si un republicano estaba en el gobierno, el demócrata no estaba contento, que es lo que le pasa a esa línea azul abajo en las expectativas del consumidor. Que desde que ganó Trump, ese señor está infeliz y con Biden estaba feliz. Y lo contrario se puede decir sobre el Colorado, que es el republicano, que con Biden era un tipo infeliz y desde que gana Trump está contento. Sin embargo, si vos miras esa línea roja, los últimos tiempos hasta el republicano está en descontento. Entonces también ahí se empezó a ver en algún momento del mes que los mismos acólitos de Trump
le ponían, Elon Musk le dijo que no le gustaban las tarifas, ahora parece que Elon Musk se está yendo, pero Navarro le dijo que no le gustaban las tarifas, o sea, perdón, Navarro no, me estoy con Rubio, no sé, varios republicanos. Entonces, está cambiando un poco la narrativa que le acercan a Trump, entonces por eso es que está recalculando en todo. Igualmente, algo va a conseguir Estados Unidos con todo esto. Los acuerdos, los primeros creo que va a ser con India, con Japón, con Corea, y va a lograr acomodar un poco su balanza comercial. Para un economista, el otro día escuchaba el de JP Morgan, es muy difícil aceptar este proteccionismo como algo bueno, porque no es eficiente, porque probablemente se te caigan los volúmenes, entonces no vas a recaudar la parte fiscal, que es lo que quería Besen. Besen dice, bueno, yo recibo más de tarifa, bajo más impuestos. No es tan claro, lo que pasa es que se caen los volúmenes. Entonces, la verdad que hizo un descalabro importante. Y un poco adelantando lo que decías vos, ¿no? El tema de inflación, que puede salir mal, bueno, uno es el aumento de precios, que como te digo, en principio debería ser temporal y no excesivo, o que no sea una espiralización. Por suerte los salarios están bastante contenidos. Eh, también ayuda a que la política monetaria siga siendo restrictiva, entonces acá lo que está haciendo la Fed es adecuado para mantener bajo control. Y puede ser que los consumidores rechacen este aumento de precios, que haya una caída en el consumo y que empiece a empeorar el desempleo. Si vos me decís, lo que yo más estoy mirando son los datos de empleo, porque hoy en día lo que sostiene el consumo es a ese empleado donde sus ingresos están subiendo más que la inflación. Esto cambia porque las empresas no quieren invertir o porque el consumidor se empieza a caer. Esto es una especialización negativa, ¿no? Entonces, estoy mirándolo con mucho cuidado. La buena noticia es que, a diferencia de mucha gente hizo la comparación del aumento de tarifas que tuvimos en el 30, que había en el 30 en Estados Unidos, pero hoy la economía de Estados Unidos es diametralmente diferente a lo que eran los 30, los años 30, cuando el consumo de bienes era superior al de servicios. Esto obviamente cambió como cambia la mayoría de las economías cuando se van desarrollando, que el consumo en servicios es mucho mayor. No hay que ser tan naif. Hay una parte del costo del servicio que se ve encarecido inclusive por importaciones más caras, por ejemplo, la parte electrónica, ¿no? Ya, o si hay competencia por la mano de obra, eh, digamos, no es tan lineal, pero sí tiene un impacto menos directo, si querés, en el consumo de servicios que en el consumo de bienes. Esto para mitigar lo que puede ser el impacto negativo sobre la inflación o sobre la actividad. ¿Por qué también? Porque también lo que es, si por ejemplo tenemos un parate en las cadenas de suministros o una complicación en las manufacturas de Estados Unidos, el empleo hoy se concentra principalmente en manos de servicios y no de manufacturas, donde en el pasado la mitad de los empleados trabajaban en manufacturas, hoy en más que un 9% y en servicios. Quiero hacer acá un comentario, y es que estaba todo el tema de que Musk y Dodge iban a echar un montón de empleados gubernamentales. Hasta ahora no se vio demasiado, y es gracioso porque lo que echa el gobierno federal, los estados y los municipios están aumentando su empleo, con lo cual el efecto neto en la parte fiscal no es tan importante, ¿no? Por un lado. Así que nada, eso. Y por el otro lado, que también todo lo que es el ajuste fiscal, y que era una parte positiva del plan de Trump, la verdad que hasta ahora lo que ha hecho Dodge es muy poco y no ha llegado a cumplir ni el 20% de las expectativas de baja de gastos. Y de hecho, Estados Unidos sigue con un déficit muy alto. Ahora es muy importante porque Bessent está mandando al Congreso un paquete fiscal que no solamente extiende las bajas de impuestos que impuso Trump en 2017, sino que agrega otros que pueden beneficiar bastante al consumidor, y con algunas reducciones de subsidios al exterior, como puede haber sido Ucrania, a energías renovables,
a otras cosas. La verdad que hoy, como te decía antes, los republicanos no están tan alineados con Trump como al principio, con lo cual pues es una discusión que puede tomar bastante tiempo y que tal vez esto es muy importante para la parte de los bonos, de cómo quede esta discusión fiscal y realmente y sigue habiendo una preocupación sobre el déficit fiscal de Estados Unidos, que la tasa de 10 años no pueda bajar porque va a permanecer ese term premium, ese premium por duración de los bonos, por esa preocupación fiscal y de deuda que hoy se tiene en Estados Unidos. Pero ¿qué puede salir bien? Después te lo voy a contar un poco mejor, pero nosotros en este disparate de mes que tuvimos, cuando vimos que los mercados cayeron 15%, que todo el mundo estaba negativo, etcétera, parecía un excesivo, como que el mercado pasó de estar muy tranquilo con el tema de tarifas, salen las tarifas, se asusta, descalabro total, y pronto se recupera. Y nosotros lo veíamos no solo por factores técnicos, sino también por un cambio que podía ser de narrativa. Yo también, cuando hablé a fines de marzo, lo que yo decía es que vos, del plan de Trump, tenés una parte pro crecimiento y otra que no. Empezó por la mala, que es tarifas, y lo de inmigración también es malo. Pero tenés una parte positiva, que es recorte de impuestos, posible reducción del déficit fiscal. La otra cosa es menores costo de la energía. Hoy, bueno, hoy se recuperó un poco el petróleo a 60, pero la verdad que bajó de prácticamente 80 a 60 sin parar. Y eso es casi una baja de impuestos para los estadounidenses, eh, que ahora en parte empieza lo que se llama el driving season, en la época del verano, que consumen más gasolina. La realidad es que como aumenta el ingreso disponible de alguna forma para el consumidor norteamericano. Así que nada, hay que estar atentos a un buen paquete fiscal, a desregulaciones. Estas pueden ser cosas que sean positivos para Estados Unidos en el largo plazo, pero es una narrativa, creo que se va a instalar más en la segunda mitad del año y que vamos a empezar a pasar un segundo trimestre complicado y tal vez parte del tercer trimestre también. Esa es un poco mi conclusión, si querés, económica para Estados Unidos. Entonces, si yo te mostraba esto el 7 o el 8 de abril, te querías matar porque estaba todo muy colorado. La verdad, como te dije, tenemos una recuperación bastante rápida. Entonces, ahora Europa, lo interesante también es que Estados Unidos este año sigue sin liderar. Eh, Europa y China son los mercados que más subieron. Japón anduvo relativamente bien. Deuda, bueno, la deuda local, porque se debilitó el dólar, anduvo más o menos bien. Emergentes en general anduvo bien. El high yield anduvo mal y después recuperó. Después vamos a ver lo que hicieron los spreads de high yield, que son increíbles, la volatilidad que eso tuvo. Y eso, la deuda rindió lo que más o menos uno podía esperar por estos meses del año, salvo, bueno, tal vez investment grade o todo lo que es Estados Unidos anduvo peor porque hoy el foco de la incertidumbre está en Estados Unidos, por eso después también te lo voy a recalcar más. Yo ya lo recalqué entonces, pero lo recalco más ahora que realmente estamos propiciando activos afuera de Estados Unidos o una visión global. Y la deuda, tanto el equity como en deuda, los activos globales funcionaron mejor que los de puramente Estados Unidos. Commodities vienen cayendo porque, bueno, nada, el petróleo realmente tuvo una caída importante. Ahí la estrellita fue el oro, que bueno, las últimas semanas cayó un poco. En el S&P llegó a estar casi 20% abajo, ahora estaba más que 4 en el año, y el Russell llegó a estar casi 20 abajo y recuperó la mitad de esa caída hasta 10 abajo. Pero bueno, hoy la foto cambió mucho en un mes que hace un mes atrás hubiese sido bastante dramático. Y lo de la tasa fue bastante interesante, ¿no? La línea amarilla es la tasa hace un mes atrás, y la verde eh, es la actual.
la realidad que lo que hizo toda esta discusión fue subir la tasa, que es la parte que estoy segura que Bessent no está muy contento. Si bien, y esto fue una cosa que molestó mucho, porque si vos tenés mayores expectativas como es, de menor crecimiento, eh, vos, o de recesión, vos hubiese esperado que la de 10 hubiese caído. Bueno, la realidad es que subió, ¿no? Había subido más y ya cayó un poco desde esa medida, pero subió un poco por todas estas incertidumbres que hablábamos antes y por estos desarmes que hicieron algunos hedge funds. La verdad que no lo vemos subiendo mucho más, pero tampoco lo vemos bajando por abajo de 4, inclusive en una desaceleración económica, ¿no? Y se habló mucho de que los japoneses o los chinos puedan estar vendiendo. De hecho, Japón dice que para parte de su negociación amenazó con vender bonos de Estados Unidos. No hay mucha evidencia que esto haya sido así. A lo sumo no compran en el flujo, pero no sé, no creo que estén vendiendo necesariamente el stock. Y como te decía, ajustó bastante las expectativas de bajas de tasas por parte de la Fed. Ahora estamos para este año tres bajas de tasas y casi 100 puntos básicos. Y está la discusión si puede ser julio la primera. Y esto es lo que puede decepcionar y puede empujar el mercado para abajo, porque creo que el segundo y parte del tercer trimestre pueden ser complicados. Entonces, Y el mercado ya descontó dos recortes de tasa básicamente de mercado, o tres, dijiste, en los bonos. a ver, la de corto, vos ves que subieron menos, ¿no? Entonces eso refleja más esa expectativa de baja de tasa. Lo que vos me decías antes, que en los plazos cortos no encontrás una tasa en 4%, están todas abajo, que por eso te tenés que ir mucho más largo y asumir un costo, un riesgo de duration que yo no te recomiendo. En ese universo, nosotros estamos propiciando fondos globales con una duration de entre 3 y 4 y nos gustan dos sectores ahí. Uno, investment grade, que tenés tasas de alrededor de 5% en algunos créditos que nosotros seguimos, y también mercados emergentes, que pueden ser mercados emergentes investment grade, tenés fondos que te pueden rendir arriba de un 6%. Lo que te quería mostrar es increíble lo que pasa con los spreads. Nosotros no veníamos no estábamos en lo que era high yield americano, que es la línea negra, los spreads, porque los spreads estaban en mínimos históricos con cero posibilidad de default, cuando tenías una desaceleración económica. Entonces los bonos no te estaban pagando el riesgo crediticio, no te estaban cubriendo adecuadamente por un riesgo crediticio. Se disparó de una forma brutal de 300 a 450, pero con esa misma rapidez volvieron a comprimir y están de vuelta en 340, que es 40 puntos básicos más de lo que estaban a principio de año, pero realmente ajustó muchísimo. Lo que yo veo como algo muy positivo es que la línea roja, que es mercados emergentes, el spread no siguió a rajatabla lo que hicieron el high yield europeo y americano, como sí pasó, si te fijas, a mediados del 2024, cuando tuvimos esa corrección por el desarme de carry trade de Japón, que la línea roja y la negra se parecieron bastante, hicieron ese pico. Bueno, la buena nueva que esta vez tal vez el mercado distingue que los fundamentals de deuda emergente son mejores y no tuvo ese pico de spread que tuvo el high yield y con la compresión también comprimió. Era un poco, fue testear un poco nuestra tesis de que la verdad que nosotros preferíamos en mercados emergentes de forma selectiva antes que el high yield. Se comportó bastante bien en este susto, ¿no? Obviamente el high yield se parece mucho al equity, ¿no? Su mayor correlación es con el equity y está muy atado a las expectativas de actividad económica. Ahí no hemos cambiado, nosotros seguimos en deuda emergente. Y después otra cosa interesantísima que pasó, una fue la tasa, que si yo te decía, Francisco, vamos a tener un riesgo, el riesgo de recesión va a subir de un 30 a un 50%. ¿Qué es lo que pasó? En un momento las probabilidades de recesión subieron a un 55%. Si yo te decía eso, ¿qué me hace decir? Uy, la tasa de 10 se va a menos de 4. Bueno, eso no pasó. Como te decía, la tasa se disparó
y fue también en contramano del dólar, que el dólar corrigió casi un 10%, llegó a niveles muy bajos, y así toda la tasa se mantuvo alta. Entonces, nosotros decíamos como un juego, esa boca de cocodrilo, ¿en dónde pasa? Eso pasa en países emergentes cuando vos tenés salidas de capitales. No pasa en un país como Estados Unidos, que es reserva, que tiene la moneda de reserva. ¿Sí? Entonces acá decís, acá está pasando algo más, acá está pasando una O sea desconfianza. que esa plata ahí, esa plata fue al oro, no fue a Treasury, fue a otros activos Correcto. distintos. Va a refugio. Esto es que la gente tenía todas sus inversiones en Estados Unidos y se dio cuenta que no podía tener todas sus inversiones en Estados Unidos y diversificó a otros países. Y tuviste este impacto. Por eso te digo, se parece a mercados emergentes, que tenés salida de capitales y invierten en otros activos del exterior. Así que fue medio gracioso. No pensamos que esto le iba a pasar a Estados Unidos, pero es que la boca de la tormenta estaba en ellos y fue un daño autoinfligido horroroso. Por eso también en esa entrevista que yo te decía de Bessent, que hay que escuchar a los policymakers cómo piensan, ¿viste? Para entenderlo. Él contaba que la primera, esto habrá sido en enero la entrevista, o sea que fue antes bueno, no, sí, apenas asumieron. Y entonces él decía, la primera vez que me junté con Trump, me dijo, Scott, ¿cómo hago para reducir el déficit fiscal y el déficit comercial sin tener recesión? Entonces, nosotros y quería que baje el dólar, bueno, el dólar bajó, pero la tasa no bajó. Y tenés un riesgo de recesión infernal, porque, digamos, en esa entrevista también a veces decían, no, van a venir pero las tarifas es temporario, van a venir todos a poner plantas en Estados Unidos. Es una visión un poco ingenua. Pero bueno, fueron bastante pragmáticos y pronto, con todas las indicaciones que yo te di de los componentes, de la fortaleza de otros países, etcétera, etcétera, que fueron recalculando, ¿no? Esa es la buena noticia. Eh, y no creo que esté todo terminado. Esto va a tomar tiempo. Y a pesar de que esto va a tomar tiempo, el mercado ya volvió a los niveles de previa a la liberación. Nosotros en Buda, con mi socio, dimos una charla a clientes el 7 de abril, creo que fue el piso de mercado, donde los indicadores eran brutalmente negativos. Entonces en ese momento decíamos, no vendas, porque va a venir un rebote aunque sea técnico, porque es disparatado lo que están descontando. Pero tampoco pensamos que un mes más tarde volvíamos a foja cero como si nada hubiera pasado y como si nada va a pasar. Eso también lo vemos como un error. Entonces, este gráfico de Goldman Sachs, el de la derecha, lo que te dice es, bueno, ¿cuánto baja el S&P en un mercado negativo? Bueno, sí, es por recesión, o sea, factores cíclicos, puede caer más de un 20. Si son temas estructurales, acá tenemos que pensar 2008, puede caer un 60. Y las recuperaciones suelen ser bastante rápidas, como pudo haber pasado en 2018. Y esto fue porque actuó la Fed. Las veces que vos tuviste una recuperación en B, pensé en el COVID también, porque la Fed, tuviste el Fed Put. La Fed te salvó, bajó tasas, tiró liquidez. Ahora tenés un presidente de la Fed que dice que no te lo va a hacer. Entonces, esa recuperación en B, la verdad que no la esperábamos, así como te decíamos no vender, tampoco pensamos que iba a ser tan rápido, ¿sí? Entonces, cuando uno mide lo que fue esta corrección, que es la línea en amarilla del primer gráfico y lo compara eh, con otras caídas de mercados negativos por recesión, siguió bastante ese rumbo, pero pronto ya se encaminó. Pero no quiere decir que hayamos visto todo. En ese momento solo nos planteábamos si íbamos a tener una recuperación en B, pensábamos que no, porque no teníamos a la Fed. Íbamos a tener un retesteo que nosotros llamábamos que pudiera subir a 5.500, 5.800 y de ahí probar otro, acercarse a un mínimo de vuelta y de ahí empezar a recuperar con esta narrativa más positiva.
y otra era ir a una recesión profunda. Y la gente a veces me pregunta, bueno, Paula, si realmente tenemos una recesión, ¿cuál es el nivel del S&P? Entonces, vamos a hacer un número fácil, matemático, que se parece bastante a ese 40%, y es el siguiente. Si vos tenés una recesión, para este año empezamos el año pensando, o los analistas pensaban, que las ganancias iban a crecer un 13%. Eso fue ajustando con todas estas novedades y pasó a una expectativa del 9%. Digamos que tenemos una recesión y tenés el mismo earning per share o beneficio por acción que el año pasado. Le ponemos un múltiplo de precio-utilidad promedio 16, 17 veces, que es donde ha estado el S&P, podés estar en un S&P de 4.200, 4.500, que son 1.000 puntos más abajo que ahora. La verdad que con lo que hizo Trump de negociar, de tratar de arreglarlo, etcétera, hoy el escenario de recesión como tal se aleja. Sí vas a tener una desaceleración económica. Tal vez las ganancias no crecen un 9, sino que terminan creciendo un 5. Y la gran pregunta que nos hacemos es si al mercado no le va a importar que el segundo y el tercer trimestre sean malos y que tal vez decepcionen, y van a mirar que algunas de las medidas políticas que se puedan estar tomando beneficien a Estados Unidos en el largo plazo pro crecimiento. Es el gran interrogante y Esa no medida tenemos sería un recorte de impuestos a las empresas chicas de Estados Unidos, no sería desregulaciones, sacar impuestos para toda persona que gana menos de $150.000. Imagínate lo que eso hace al consumo. Mantener, sí. En realidad, si vos mantenés la baja de impuestos que estableciste en el 2017, ahí no tenés ningún cambio marginal. El cambio marginal es si vos bajas más impuestos, que es lo que te estoy comentando. Eso serían las típicas políticas de oferta, o los economistas llaman de oferta, o pro crecimiento, que son positivos, y son las de regulación. Si logra la baja del déficit fiscal, sería un golazo de media cancha. O sea, yo hay partes del programa de Trump que me parecen buenos. Entonces, y es interesante, como no tuviste el Fed Put, porque el Fed no te salvó esta vuelta, Trump pronto te empezó a tirar el Trump Put, como lo llamo yo. Decirte que posponer tarifas, dejar nada más que el 10%, negociaciones bilaterales, te cambio de los electrónicos, te cambio de los autos. Esto, ya estoy cerrando con Japón, ya estoy cerrando con China, ya estoy cerrando. Todo esto te da un buen aire y están apurando esta parte fiscal. Entonces, creo que vamos a ver cómo vienen las noticias. Eh, Hoy hablaba con mi socio y me decía, bueno, el paquete fiscal podría salir en julio. Bueno, tenemos un tiempito. Como te digo, las discusiones entre los demócratas y republicanos no están en los mejores términos, ¿no? Pero entonces, cuando vos me decís si el mercado va por ver por encima de un segundo y tercer mal trimestre, no lo sé. No lo tengo claro y por eso tengo un posicionamiento más neutral en Estados Unidos hoy, si querés. Después te lo voy a explicar un poco más. Pero te quiero plantear que en un escenario recesivo, hoy no está el mercado en un escenario recesivo, pero y tampoco siento que esté totalmente incorporando que esto va a llevar tiempo y algo vamos a sufrir, porque las empresas no se acomodan y el consumidor no se acomodan tan rápido a una situación de tarifas como la que estamos planteando. Estados Unidos pasó de una tarifa al 2,5 al 10, como mínimo. Y algunos sectores fueron Walmart, Home Depot, a ver al gobierno y decirle, mirá, si vos no me dejás importar de China o me pones estas tarifas, mis estantes van a estar vacíos. Hay sectores que se ven súper impactados si no pueden importar de China o si le pones ciento tanto por ciento de tarifas. ¿Sí? O sea, no es tan fácil. Y los autos, como te decía, el mensaje de Ford, está bien, el mensaje de Ford podría tener una parte política. Y es interesante porque Apple, que era otro de los grandes afectados, ¿cuál fue la respuesta de Apple? Que porque Sí, sí, obviamente lo ellos, paso para India y listo. Sí, sí. correcto. Para la parte que producía en China, para el resto del mundo lo sigo produciendo en China. Mi problema es las importaciones a Estados Unidos. A los que le vendo iPhone en el resto del mundo, sigo produciendo de China.
pero para lo que necesito hacer para Estados Unidos, se están mudando a India, donde la tarifa es un 25 y están negociando. Sí, sí, sí. Entonces, por eso nuevamente vos sabés que nosotros estamos bastante optimistas en India, que yo siempre dije que eran unos beneficiarios de reshoring, aunque nunca me imaginé este maremoto que estamos viviendo. Pero yo para darte una perspectiva de dónde uno puede posicionar el equity en toda esta maraña, ¿no? Y después, otra vez, otra cosa que nos hizo ser positivos o por un rebote, como se puede esperar, los bancos de inversión rápidamente bajaron sus expectativas objetivo del S&P rápidamente abajo de 6.000. JP Morgan, el más negativo, puso un target para fin de año de 5.200. Rápidamente ajustaron ganancias para este año. Entonces, el mercado se fue acomodando rápidamente y yo no lo traje hoy, pero esto es algo que nosotros monitoreábamos, ¿no? Lo que son el piso táctico, el sentimiento extremo, cuando ves el VIX, los puts contra los calls, los bears contra los bulls, el posicionamiento, cuántos se pusieron negativos. Entonces ahora estamos midiendo el escape o es recuperación en B, las condiciones que se están dando si tenés o no. Es incipiente, ya ves más lo que se llama breadth o amplitud en el rebote, eso es positivo, pero las medidas no es contundente todavía. Tenemos una discusión si va a ir a 5.800 y después va a volver a retroceder, tal vez cercanos de 5.000, o si, como te digo, el mercado ve más allá de estos próximos trimestres y salen buenas noticias políticas y hacia fin de año podés volver a alcanzar los máximos de este año, tratando de contestar esa primera pregunta. Yo no creo que es conclusivo todavía, porque vamos a ver después, depende mucho de factores de política económica. Pero esto es lo que hizo el S&P. Es increíble. Francisco, nosotros hablamos a fines de marzo, muy cerca de los máximos en 6.000, tocó en el peor momento a 4.800 y ya volvió a 5.600. Creo que tuvo un día que subió cerca de 10%, ¿no? Era Día, histórico. sí, sí, es esa barra grandota blanca, esa vela blanca grande, ¿viste? Sí. Eso es lo lindo de las velas, podés ver. Ese día subió 10%. Y tuviste, y tuviste varios días que subió un 10, bajó un 7, no, un loquero. Creo que fue, me parece, el tercer mejor día en la historia del S&P 500, si mal no recuerdo. Tuviste muchos días récord, tuviste muchos comienzos récord, tuviste muchas semanas malas récord, o sea, por eso te digo que fue una locura. Si hablábamos, no sé, como te digo, ese call que hicimos prácticamente en el día del piso, no sé, hubiese si era otra la historia. Esto es muy cambiante y muy rápidamente, por eso manejo activo, flexible, táctico. Hoy uno necesita un asesor mucho antes, mucho más que antes, ¿no? Y cuando uno ve el rebote, fue liderado por las tecnológicas, que habían sido los grandes muertos desde hacía 6 meses, ni siquiera antes. El pico de las tecnológicas contra el S&P fue en julio del año pasado. Desde julio del año pasado que las tecnológicas tienen una debilidad relativa. Esto se acentuó con DeepSeek, ¿no? Le terminó de dar el punto de gracia y también cuando fue lo de las tarifas fue lo que más cayó. Las Max 7 siguen negativas este año. La Sí. peor obviamente Tesla, pero siguen negativas. Pero en el rebote las tecnológicas repuntaron bastante, pues industrial, consumo discrecional, the usual suspects de lo que pensás que sube cuando tenés un risk on, ¿no? Y el resultado ¿cómo es? Del tercer trimestre, eh, perdón, del primer trimestre, la verdad que viene mucho mejor de lo que se esperaba. Eh, ¿Cómo es? Se viene mucho, mucho mejor de lo que se esperaba en todos los sectores y es interesante porque las ventas vienen más o menos bien. Lo que vienen hiper bien son los márgenes.
Eh, Así que, pero esto es como, me pasa con los datos como con los datos económicos, es viejas noticias. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que hasta ahora ese excepcionalismo de Estados Unidos es incuestionable. Y tuviste grandes, Meta reportó bien, Microsoft reportó bien, grandes que reportaron bien, falta Nvidia, que no estoy tan segura que tenga el peso específico que tuvo en el pasado. Y ahora vamos a la parte divertida, que es el oro, que es la pregunta, alguno de ustedes me preguntaba si era ya demasiado tarde. Y en ese sentido, es muy gracioso estas encuestas de BOFA que yo sigo para ver un poco, para hacer un poco de contrarian, cuáles son los trades más concurridos, ¿no? Y vos tenías febrero, marzo, abril. Vos tenías que las Magnificent Seven en febrero era el trade más concurrido y no mucho más. Bueno, a marzo, perdón, abril, el trade más concurrido era tener oro y Magnificent Seven cayeron, que entonces es interesante lo que pasa, ¿no? Entonces nosotros lo vemos como contrario indicator, cuando todo el mundo está de un lado, preocupate, después está la maldición de la tapa de revista, ¿no? Entonces el oro fue tapa de revista en abril, el 28 de abril creo que debe haber sido el pico del oro, el pico del oro en la revista Barron's, ¿no? Entonces está clásicamente siempre se habla de la maldición de la tapa de revista. El oro hizo de 3.500 a 3.300, sigue siendo uno de los mejores activos en el año, o sea, la verdad no es dramático, pero nosotros todas las señales te da una sobrecompra, con lo cual necesitabas un poco sacar esa espuma que habías tenido, porque realmente la última subida del oro fue parabólica, ¿no? En el pico de la incertidumbre, eso ajustó bastante. Y creo que es interesante. Yo creo cuando a mí me preguntaban cuándo iba a ser pico el oro, yo decía, cuando las mineras hagan pico, cuando entren los ETFs, los holdings de los ETFs y cuando la plata haga máximos. Bueno, la plata no hizo máximos, pero todo el otro se cumplió. También, en pocas semanas, las mineras de oro subieron 30% y las tenencias de los ETFs, o sea, las entradas a ETFs de oro, venían aumentando. Entonces ahí es cuando decís, bueno, hay como un exceso. Bueno, lo que tuviste con la corrección del oro las últimas semanas, se dio también con un poco que bajaran las mineras y que bajaran un poco las tenencias de los ETFs. Igualmente vos sabés que nosotros somos optimistas en oro a largo plazo, más allá de que pueda volver a 3.100 o quedarse en estos 3.300, nosotros seguimos teniendo oro a largo plazo. Hay algo muy interesante. En el primer gráfico de barras celeste, vos lo que tenés es la tenencia de los bancos centrales en oro como porcentaje del total de tenencias, y es un 15%. Pero esto es una distorsión de algún modo, porque vos tenés países como Estados Unidos o los países europeos que sus porcentajes de tenencia de oro están arriba del 20-30%, mientras que los emergentes, por ejemplo, el caso de China, en el gráfico a la derecha, las tenencias de oro solamente es un 7% de sus tenencias, de sus reservas totales. Se puede duplicar esta tenencia. Y si yo te muestro algo parecido de India o de Rusia, vamos a llegar, o de Turquía, vamos a llegar a conclusiones similares. Y en el primer gráfico, la línea blanca es la tenencia del tesoro, que yo no creo que estén vendiendo stocks necesariamente, pero que si no, no están participando en el flujo. Igualmente, la gente, el 80% de la tenencia de bonos del tesoro son domésticos de Estados Unidos, fondos de pensión, bancos, etcétera. Es verdad que China y Japón tienen muchos, pero como porcentaje del total no es lo principal, ¿no? A veces es un poco para desmistificar el tema de la venta. Perfecto. Francisco, para ir cerrando e ir a preguntas, ¿qué estamos viendo? Política errática, con muy poca visibilidad, porque vivimos de políticas económicas que cambian todos los días. El otro día Trump le puso un 100% de tarifas a las películas extranjeras que entran a Estados Unidos.
McCarthy un poroto, digamos, o sea, no sé si lo hace porque piensa que va a recaudar tarifas o porque si todos ahora en vez de hacer las producciones en Europa del Este o Latinoamérica la van a hacer en Estados Unidos, no tengo ni idea. Pero digamos, esto es mañana a mañana. Así que bueno, todavía la incógnita es cómo se acomoda la economía a esta nueva realidad de tarifas y cuánto tiempo esto va a tomar, pero más importante aún, qué es lo que el mercado está descontando. Y yo no tengo una respuesta clara de esto. Por eso es que va a haber más volatilidad, más desarbitraje y oportunidades de arbitraje entre activos, entre países, entre sectores, más dispersión económica entre los diferentes países según perdedores, ganadores. Creo que el foco de la tormenta va a seguir siendo Estados Unidos por unos cuantos meses. Hay divergencias en las políticas de los bancos centrales. No es lo mismo que Estados Unidos probablemente no recorte tasas pronto, mientras que Japón en el momento va a subir tasas y Brasil ya estaría también para bajar tasas de niveles altísimos. Hay que ser un poco más táctico, aunque sea con una parte de la cartera, más flexible. Entonces, básicamente tenemos un posicionamiento neutral en acciones, estamos muy tranquilos con la renta fija, sobre todo porque tenés rindes atractivos. Mantenemos tanto en renta fija como en renta variable una ponderación afuera de Estados Unidos y pensamos que la segunda mitad del año va a ser una mejor oportunidad para cargar más agresivamente en Estados Unidos. Hay sectores en Estados Unidos que se ven más tranquilos o positivos, como financieros, industrial, utilities, el financiero sobre todo, diría, y energía, estos niveles, después lo que hizo el petróleo, me parece que también. Después sí, mantenerse en alternativos, y eso incluye el oro, macro hedge funds, y de hecho, algunos de los primeros puntos que te doy de conclusión fue de una charla que tuvimos hoy con un macro hedge funds muy interesante, porque son los que te enseñan qué hacer en estos momentos de volatilidad, ¿no? Lo que ellos hacen es muy importante. Así que, Francisco, ¿Cuál sería más o menos el peso relativo acorde para meter oro en las carteras? ¿10%, 15% de oro? ¿Cómo lo ves tú? mira, nosotros tenemos entre 5 y 10 y depende del perfil del cliente de riesgo, ¿no? Sí, Obviamente hay mucho atractivo por el oro. Hay gente que te pide un 15, un 20, pero yo creo que lo natural es entre un 5 y un 10. perfecto. Acá tenemos una pregunta. Quisiera aumentar participación en renta variable e incorporar alternativos como macro hedge funds al portafolio. ¿Sería un momento adecuado? Sí, de renta variable yo buscaría fondos globales. Nosotros no tenemos hoy mucha ponderación en fondos directos en Estados Unidos, preferimos más un enfoque global. Tiene sentido también hoy en día unos fondos, no me gusta usar la palabra value o valor, sino más bien fondos de calidad, ¿no? Acá estoy pensando en 91 Global Franchise, Morgan Stanley Global Brands, en el MFS Contrarian, es muy interesante, nos gusta. El Megatrend de Newberger, o sea, tenés muchos tipos de fondos globales con tinte de calidad que creo que son atractivos. Y después nosotros en mercados emergentes tenemos exposición directa a India y a Brasil. Tenemos fondos de emergentes también en general. Eh, Así que sí, es un poco fondos globales que tienen una parte de Estados Unidos, como dije, los fondos que yo mencioné tienen una parte de Estados Unidos, 30, 40, 50%, pero no es S&P directo, digamos. Perfecto. Acá Felipe levantó la mano, si quiere preguntar. Ah, View, a ver. Sí, no sé, no, a ver, no sé si me estoy... acá está, acá lo veo. Argentina de acá a octubre. Uf, viene pesado Argentina. Llegué a la conclusión que no quieren tocar los activos argentinos hasta que no veamos aumento de reservas, ¿no? Ahora
Caputo está diciendo que quiere monetizar en dólares la economía. Estamos tratando de ver si nos va a dejar pagar impuestos con dólares o hacer compras de inmuebles con dólares sin que nos hagan preguntas. No, no tengo ni idea. Pero da una sensación de que esa primera baja de riesgo país de 1.000 a 700 para que baje más, Argentina necesita acumular reservas. Así que es un poco lo que estamos pendientes. A mí, mediano a largo plazo, me sigue gustando. Obviamente, y después al equity argentino, la caída del petróleo le pegó mucho, porque sus acciones más importantes son petroleras, YPF, Vista, Pampa, TGS, ligadas al oro, perdón, al petróleo. Pero sí, y el gobierno está empecinado en llevar al tipo de cambio al piso de la banda, ¿no? Que también es un tema ese para el nivel de actividad. Así que nada, yo sigo posicionada en Argentina de forma obviamente moderada, pero sí estoy notando que a menos que den una solución con el tema, lo bueno es que la cosecha viene bien y la liquidación viene bien. Deberían recaudar reservas por ahí, pero bueno. En bonos, ¿te parece interesante Brasil y Pemex? Pemex sí, lo sigo bancando y el otro día en el gobierno mexicano hizo una inyección de capital de 4.000 millones, o sea, el sostén sigue firme. En Brasil me gustan los soberanos, me gusta un crédito que hay gente que lo ve como picante, a mí me gusta, que es CSN, que es la siderúrgica, que tiene muy buen rinde, para mí exagerado. Tienes otros, Brasil Foods, hay muchos buenos nombres en Brasil, incluyendo el soberano. Genial, Paula. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo no veo más preguntas. No, me parece que no. Me parece que no. Bueno, gracias por la charla como siempre y a todos por conectarse. Muchísimas gracias. Hasta luego.